Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, domingo 31 de enero del año 2021. Del año 2021. Y bueno, vamos a empezar nuestra reunión hoy siguiendo el estudio en el libro de los Hechos. Y antes de iniciar, vamos a orar. Vamos a dirigir una oración en el nombre de Jesucristo a nuestro Dios, el Dios de las Escrituras. Quisiera leer un Salmo 46, dice el versículo 1 y 2. Nuestro Dios es nuestro poderoso refugio, nuestro ayudador en tiempos de aflicción. Tú has estado a nuestro favor en todo tiempo. Por tanto, no temeremos cuando la tierra tiemble y sean sacudidas las montañas en la profundidad de los mares. Esta es palabra de Dios y vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta mañana por este nuevo día, por levantarnos para escuchar tu palabra. Padre, te damos las gracias por cuidarnos. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros ahora. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tu palabra, que nuestra mente esté solamente atento a tu palabra. Que nuestro corazón, nuestra disposición esté centrada y no permitas que nada nos distraiga. Gracias por todo, Padre, te pido así en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a continuar nuestro estudio, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 8. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, el capítulo 8. Y vamos a estudiar las Escrituras. Y hoy día, los textos que vamos a leer, es un buen tema, lo de ahora, va a ser versículos del 9 al 13. Hechos, capítulo 8, del 9 al 13. Y todos tengo la versión La Peshita, pero también tengo aquí la versión Reina Valera del 60 y la versión La Biblia de las Américas. Y también tengo la versión católica, la Nácar Colunga, para cotejar. Prácticamente hay muchas Biblias. Si no los tiene, me gusta tenerlo así. También está en internet. El milagro del internet. Más de 20 versiones en español. Ok. Entonces dice así la palabra de Dios, Hechos 8, del 9 al 13. Y había cierto varón cuyo nombre era Simón, quien había vivido en esa ciudad durante mucho tiempo, y que engañaba al pueblo de Samaria con sus artes mágicas. Y alardeaba diciendo: yo soy grande. De modo que todos se inclinaban delante de él, tanto grandes como pequeños, y decían: este es el gran poder de Dios. Y todos ellos estaban convencidos, porque con sus artes mágicas los había maravillado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba el reino de Dios, hombres y mujeres eran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún Simón creyó y fue bautizado. Y seguía a Felipe. Y viendo las señales y milagros extraordinarios que se hacían por medio de él, estaba atónito y asombrado. Este es un tema muy, pero muy importante. Me gusta, lo he leído varias veces, lo he estudiado. Inclusive también lo he predicado en otras oportunidades. Simón el Mago. ¿Quién fue Simón el Mago? No, así lo llama, la Escritura lo presenta aquí en Hechos capítulo 8. Lucas, el escritor de este libro, que es dirigido, recuerden, a Teófilo. Ya para este libro, Teófilo se convierte en su amigo. Recuerde que en Lucas, ¿no? En el capítulo 1 de Lucas, cuando usted lee la Escritura, hay una forma diferente en cómo Lucas se dirige a Teófilo, ¿no? Dice en Lucas 1, es dedicatoria a Teófilo, excelentísimo Teófilo. Pero aquí en Hechos, ¿no? Capítulo 1, está aquí. Dice
o Teófilo. Ya no usa el saludo excelentísimo, sino simplemente dice Teófilo. Entonces, no es que le falta el respeto, pero parece que en esa interacción que hubo entre Lucas y Teófilo, ya surge una amistad un poco más cercana, de más confianza, de tal manera que conservando el respeto, ya la amistad hace que él en ese respeto le diga Teófilo, con más amistad, familiaridad. Ya el protocolo se deja a un lado, pero siempre respeto. Muy bien, entonces a él escribe todo lo que está pasando aquí. Porque el propósito de Lucas, recuerde, cuando está escribiendo Hechos, es un documento antiguo, es decirle a Teófilo lo que está pasando al principio del inicio de la iglesia de los judíos que creyeron en Jesús como el Mesías de Israel, y desde el punto de vista teológico, como los primeros cristianos judíos entendieron a Jesús, y de acuerdo a lo que vemos acá, ellos lo entendieron de que Dios el Padre, Yahweh, ¿no? Dios el Padre Yahweh, escoge a Jesús y lo señala, ¿no? Lo posiciona como Señor, Curios, y como el Mesías, ¿no? El ungido, Hamashiach, que en griego es el Cristo, ¿no? Y es bien interesante porque Lucas tuvo que hablar con los testigos porque él no estuvo ahí, no estuvo con Jesús, y obviamente Lucas tuvo que haber hablado a los que conocieron durante este tiempo, a todos estos personajes, los apóstoles, Felipe mismo. Creo que habló y posiblemente es muy probable, sin temor a equivocarme, que habló con María, la madre de Jesús. Y bueno, otros apóstoles que en ese momento, en ese tiempo, estaban presentes, y también personas que siguieron a los apóstoles y que vieron de primera mano lo que estaba pasando. Una de las cosas muy importantes es que cuando vimos que están con el Sanedrín, realmente con el Sanedrín no podrían entrar nadie, excepto los rabinos que estaban ahí y el acusado. Nadie más. Entonces la pregunta es, si nadie más estuvo ahí, entonces ¿cómo Lucas escribe? Bueno, porque alguien le dijo. Bueno, sí, pero si nadie más estuvo ahí, entonces ¿quién le dijo? ¿Alguien del Sanedrín? Es una buena pregunta. Porque nadie estuvo realmente, no dejaban entrar a nadie. Entonces hay muchas teorías. No sería raro, es lo que pienso, porque todo puede ser de que alguien del Sanedrín, un maestro de la ley, simpatizante tal vez de los judíos que creyeron en Jesús como el Mesías, haya hablado y les haya dicho lo que pasó dentro. Otros piensan que posiblemente alguien se infiltró sin que el Sanedrín se dé cuenta y escuchó todo lo que pasó adentro. O sea, y la razón es porque hay mucha conjetura. Eso se llama conjetura en el sentido de que, como no hay evidencia quién fue, es evidencia circunstancial, es evidente que alguien le dijo eso a Lucas, al menos que, y aquí vienen los críticos, Lucas inventó toda la historia. Claro. Si nadie entra y él escribe, o alguien le dijo, o él inventó, ¿no? Bueno, entonces, pues todo eso uno tiene que preguntar en el texto. ¿Qué podemos preguntar en ese texto? Hay mucho que hablar. Primeramente, habla de un personaje, Simón el Mago, que no habla antes y ya no va a hablar después. Esta es la única vez en donde menciona a este personaje, Simón el Mago. Y sin embargo, aunque lo mencione aquí solamente, tiene mucha tradición cuando se estudia las fuentes extra escriturales. Y da lugar a muchas ideas y eso lo vamos a ver hoy. Luego habla también, ¿no?, de Felipe, que ya está en Samaria. Recuerde que hubo una persecución contra la iglesia. Saulo, que en ese momento todavía no había aceptado a Jesús como el Mesías, entraba en las casas y arrastrando hombres y mujeres los ponía a todos en la prisión.
La prisión es la prisión del templo de Jerusalén, porque ahí había un lugar en la prisión del templo de Jerusalén contra esta gente que estaba hablando sobre Jesús, que es el Mesías de Israel, y hablaba de la resurrección de los muertos. Entonces, había ya un ánimo negativo de las autoridades judías contra los creyentes en el Mesías. O sea, ya no los querían, y aquí se ve la primera persecución, y como consecuencia de esa persecución salen de Jerusalén y se expanden en toda la provincia de Judea, y también en la parte limítrofe pasan a la parte norte que se conoce como Samaria, ¿no? Que se conoce como Samaria. Muy bien, y sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, eso inclusive Jesús le dice, por asuntos históricos que va desde el tiempo de la invasión babilónica, Siria inclusive babilónica, en donde tribus babilónicas reemplazan a los judíos que vivían en Samaria, de tal manera que del punto de vista geopolítico y racial se crea una división con los del sur, que son los judíos. Y esa división no solamente geopolítica, no solamente racial, pero también religión, en la religión. Y eso hay mucho que estudiar en ese aspecto. Bueno, ahí es donde entra Felipe y otros discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice en el contexto que Felipe predica en Samaria, los hombres y mujeres le prestaban atención y se convencía de todo lo que él decía, porque veían las señales que realizaba. O sea, la predicación en Samaria a través de Felipe está acompañada por señales, y las señales tienen que ver con sanidad física, pero también tiene que ver con una manifestación espiritual contra los demonios o personas poseídas. Entonces hay que ver dos cosas, ¿no? De acuerdo a Escritura, de acuerdo a Lucas, que era un doctor también en medicina, Lucas quiere hacer la diferencia para Teófilo y obviamente para el que está leyendo, el lector, de que no toda enfermedad tiene un origen espiritual o demoníaco, ¿no? O de espíritu inmundo, como lo llama. Pero también muchas de esas enfermedades tienen un origen biológico, ¿no? Físico. Entonces hay dos tipos de enfermedades: la enfermedad puramente biológica, que no tiene nada que ver, o le vuela la cabeza porque se le metió un demonio, como enseñan ciertas sectas modernas pentecostales que creen que todo es demonio, todo, ¿no? Pero sin embargo, al mismo tiempo, menciona situaciones, personas que estaban, dice aquí, amarradas por espíritus inmundos que gritaban, ¿no? Y tanto sea los poseídos por demonios como aquellos que tenían enfermedades naturales físicas eran sanados por Esteban, ¿no? En el nombre de Jesús. Entonces la gente estaba maravillada, como dice el versículo 8, había regocijo. Regocijo significa llenos de gozo. Los samaritanos y los judíos que entonces llevaban entre sí el evangelio causa que los samaritanos de ese lugar, recuerda, Samaria fue cambiada por nombre por Herodes el Grande en Sebasti. Entonces estaban alegres. Luego pasa el versículo 9. Entonces en el versículo 9 ya Lucas ya narra lo que le dijeron, ¿no? Lo que le dijeron referente a este personaje llamado Simón, ¿no? Lo que le dijeron. Entonces, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, y cierto hombre llamado Simón. La Reina Valera dice, pero había un hombre llamado Simón. Y aquí, en la peshita dice, y había cierto varón cuyo nombre era Simón. Entonces, ¿ven? Entonces ya las tres versiones están hablando de un tal varón, Simón. Y luego dice que había vivido en esa ciudad durante mucho tiempo, ¿no? O sea, vivió en esa ciudad de mucho tiempo. O sea, se asume, no dice que nació, pero se asume que nació ahí. Pero hay otra teoría donde dice de que
el hecho mismo de que Lucas dice había vivido mucho tiempo significa que su origen no era samaritano, pero que vino a Samaria y se quedó a vivir ahí por mucho tiempo. Muchos creen que era de descendencia babilónica o egipcia, porque en Babilonia egipcia, recuerden, estaban todo esto de la superstición y la magia, ¿no? Los egipcios creían mucho, los babilonios también, y muchos creen que inclusive fue de Babilonia, porque recuerden que en Babilonia es donde ellos invadieron Samaria, trajeron mucha de cultura y personajes de Babilonia, de tal manera que entre ellos vino también su religión babilónica llena de magia, superstición, brujería, hechicería, todo lo que tiene que ver. Todo lo que conocemos ahora de brujería viene de Babilonia. Eso mucha gente no entiende. No es que hace poquitos años, ¿no? Todo lo que se sabe de brujería, por ejemplo, en México. México hay un lugar donde es puros brujos, pero también en Centroamérica, en Sudamérica, en Perú, ¿no? Dicen que en Perú están los mejores brujos, dice, ¿no? Porque dice que se comunican con la madre tierra, fuman unas hierbas y mientras el humo sale está ahí el espíritu de la madre tierra y hablan con la madre tierra y todo es la madre tierra, ¿no? O sea, superstición y quieren curar y con unas hierbas mágicas, no sé de dónde sacan y no, la gente cree, eso es parte del folclore de los pueblos. Pero ¿de dónde viene eso? Bueno, llaman Babilonia la madre, ¿no? Diríamos así, de todas estas supersticiones habidas y por haber. Egipto también, ¿no? Egipto no se queda atrás. Entonces, se piensa que este personaje, Simón, haya venido de ahí y se quedó en Samaria por mucho tiempo, ¿no? Y como dice ahí Lucas, a Lucas le dijeron que este hombre engañaba al pueblo de Samaria con sus artes mágicas y alardeaba diciendo yo soy el grande, ¿no? Versículo 10, de modo que todos se inclinaban delante de él, o sea, adoración, tanto grandes como pequeños, y decían este es el gran poder de Dios. ¿Qué dice aquí? Dice, y le prestaban atención, estas es las Américas, porque por mucho tiempo los había asombrado con artes mágicas. Ok. Ahí se oían, pero el versículo 10. Interesante, porque la peshita, por ejemplo, la Reina Valera y las Américas no dice que se inclinaban, pero la peshita aquí dice que ellos se inclinaban. O sea, aquí nos da otro enfoque en cuanto a cómo los samaritanos reaccionaron o consideraban a Simón el Mago. Mientras la Reina Valera nomás dice en el 10, a este oían atentamente. Y las Américas dice, y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención. La peshita pone otro adjetivo más que nos da a entender con más precisión lo que estaba pasando. Se inclinaban. Inclinar significa no solamente respeto, adoración. Adoración. Entonces estamos viendo que este hombre tenía una influencia increíble en la población de ese lugar de los samaritanos. Entonces vamos a ver algo muy importante. Esto es de un sitio en internet que está hablando sobre Simón el Mago. Dice Simón, el hechicero, a veces se refiere como Simón el Mago, ¿no? O Simón de Gita. Es mencionado en Lucas, aquí está el texto. Él apareció, ¿no? En el despertar de la iglesia en Samaria, ¿no? Una figura menor en el Nuevo Testamento. También aparece, dice Simón, en los textos gnósticos de ese tiempo. O sea, el nombre de Simón el Mago está en los textos gnósticos, en el cual su carácter y biografía son expandidas. O sea, en esos textos gnósticos hablan más de quién es el Simón. Pero muchos creen que a pesar de que se habla más, creen de que esas historias no son confiables históricamente, ¿no? Porque dice que los autores son anónimos. Puede ser, pero no puede ser también. El hecho de que alguien no ponga su nombre no implica que lo que escribió es mentira. O puede ser verdad, pero le pone su opinión, como sucede ahora. Así que
no estoy de acuerdo con la opinión, por eso hay que leer bien. Aquí esta parte en internet dice que sí, él cree, la persona que escribe dice que no es confiable históricamente. Pero ¿en base a qué? Porque no pone el autor su nombre. Eso no implica nada, eso simplemente es una conclusión en base a la circunstancia. Pero no quiere decir que lo que pone sea falso. Dice, no está claro cómo, por eso, dónde nació Simón, ¿no? Dice que simplemente el libro de los Hechos dice que la gente se quedaba maravillada, ¿no? Y tampoco, y es lo que acabo de decirles, él no se llama samaritano, ¿no? Hay un cristiano apologista, padre de la iglesia, Justín Mártir, ¿no? Dice que Simón el Mago nació en la ciudad de Quita, ¿no? Y muchos aceptaron que realmente nació así, ¿no? Inclusive hoy lo llaman, muchos historiadores creen así. El judío dice, consideraba a Simón como alguien que creía, pretendía ser un mago, alguien que hacía, ¿no?, trucos mágicos, ¿no? Así se refiere el historiador Josefo, ¿no? Ahora, lo que estaba haciendo Simón el Mago, desde el punto de vista bíblico, en el Antiguo Testamento, Dios lo condena. Dios condena, por ejemplo, en Deuteronomio 18, ¿no? Dios prohíbe, Yahweh prohíbe al pueblo de Israel cuando van a entrar a la tierra prometida, ¿no?, que sigan las prácticas abominables de las naciones, o sea, idolatría, hechicería, espiritismo, hablar con los muertos, ¿no? Y que no haya nadie entre ellos que queme su hijo o su hija a los ídolos. Eso es terrible. Esa fue una de las atrocidades terribles de la religión pagana. Ahora entiende por qué Dios mandaba a Israel a destruir hombres, mujeres, niños y hasta animales. No era el paganismo verdadero, es una ofensa a Dios terrible y sus prácticas son horribles, horripilantes, ¿no? Otra cosa que también dice la Biblia es que el Espíritu Santo no había venido todavía, eso lo vamos a ver más adelante, en los samaritanos, ¿no? La Enciclopedia Católica dice que él aparece durante el periodo de persecución en la iglesia, la primera persecución, lo vemos aquí, ¿no? Y que la comunidad cristiana de Jerusalén, judíos, van a todas partes y, bueno, lo más cercano ahí era Samaria. Entonces muchos fueron a Samaria. Fue ahí porque otra cosa muy importante, Simón el Mago no iba a Judea, no iba a la provincia de Judea, menos a Jerusalén. Su lugar de acción y trabajo era Samaria, entre los samaritanos. Por eso muchos dicen, bueno, este hombre sabía lo que estaba haciendo. Número uno, no era tal vez ni siquiera samaritano, pero quedó en Samaria por una razón poderosa. Y una razón poderosa era porque sabía que la gente le creía. No así en el sur, en Judea. Interesante, ese detalle es muy importante conocer, ¿no? Dice aquí, Justín de Roma describe a Simón como el hombre que a la instigación de los demonios se llamaba a sí mismo Dios. Entonces, eso es bien interesante porque la Peshitta nos dice que los samaritanos se inclinaban. O sea, esto fue escrito por Lucas. Ahora, bien interesante porque en los textos griegos, lo que Lucas escribió no aparece lo que escribió acá. Entonces, la Peshitta se basa también en materiales, ¿no? En este caso, Esteban. Por eso es que es muy importante conocer otras versiones, porque ¿se acuerdan que al principio le dije de que Lucas escribió mucho más de lo que dice aquí, o escuchó mucho más de lo que dijo aquí, y que si hubiera escrito todo en detalle hubiera sido no 28 capítulos, sino tal vez 50, 60 capítulos? Entonces aquí nos dice algo muy importante que no dicen las versiones que hemos leído. Ellos se inclinaban. ¿Por qué se inclinaban? Porque como dice aquí Justino, él se llamaba a sí mismo una especie de Dios.
Dice Justino que él vino a Roma durante el reinado del emperador Claudio, ¿no? Y con sus artes o trucos mágicos ganó muchos de sus seguidores, ¿no? En creer de que él era Dios. Eso sucede hasta ahora, ¿no? Las cosas mágicas, los trucos, son engaños que la gente sin escrúpulos usa para atraer a los más de poca intelectualidad y que creen todo, los crédulos, los que creen todo y que no tienen pensamiento crítico para analizar si es verdad o no. Bueno, parece que en Samaria, inclusive hasta ahora, pero en este caso en Samaria, la mayoría de los samaritanos creyeron a este tipo llamado Simón, ¿no? Muchos inclusive creen que Simón es una leyenda. O sea, recuerden, Lucas no estaba acá, él no vio, él no puede decir, bueno, yo lo conozco. Lucas basa esta parte en los testimonios de otros. Entonces, los críticos dicen, bueno, ya que Lucas no estuvo, no sabe. Bueno, lo que pasó es que Lucas simplemente confió en lo que le decían, sin saber que lo que le estaban diciendo es un mito, porque tal personaje nunca existió. ¿No? Así dicen. Ahora, recuerde, cuando nos encontramos con textos antiguos y estudiamos, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? Lucas no estuvo ahí, él pone lo que le dijeron. Entonces, lo que le dijeron aquí, en esta parte, en este documento, en esta Biblia Peshitta, es que la gente de Samaria consideraba a este tipo, a Simón, como un dios. Por eso que dice aquí, se inclinaban delante de él. Solamente uno se inclina ante Dios, pero lo consideraban como Dios. Tanto grandes como pequeños, dice. Y dice que engañaba al pueblo. Ahora, interesante porque Lucas dice engañaba. ¿Cómo sabe él que engañaba? Yo le pregunto. Entonces, ya que él no estuvo ahí, la pregunta es, ¿le dijeron a Lucas que le engañaba o Lucas mismo pone, le engañaron o le engañaba al pueblo? Porque sabía que Teófilo iba a leerlo. Y por lo que vemos, Lucas estaba defendiendo la fe cristiana. Entonces, él tiene que asegurarse de que Teófilo no confunda las enseñanzas de este Simón el Mago con las enseñanzas y el mensaje de Pedro y de los apóstoles, incluyendo Felipe, que era diácono. Entonces dice que vivió en la ciudad durante tiempo y engañó, o sea, si es mucho tiempo, por años, o sea, por años este hombre estuvo engañando a los samaritanos, y dice que él alardeaba diciendo, yo soy grande, ¿no? Él se llamaba a sí mismo, yo soy grande, porque hacía trucos. En realidad no era mago, o sea, no tenía poderes demoníacos. Él engañaba al pueblo, como hoy en día hay muchos charlatanes. Ese tipo engañaba. Claro, aquí dice aquí dice de que realmente Simón se hizo famoso en base a mentiras, engaños, trucos, que hacía creer a la gente que él tenía poder cuando en realidad no. Y parece que la gente creía, por eso le creían a él y él decía, yo soy grande. ¿No? Yo soy grande. O sea, parece una réplica o imitación a los apóstoles. Mientras los apóstoles, que eran dos, estaban en Judea, Jerusalén, predicando y haciendo también milagros. En Samaria tenían, digamos, su apóstol, algo así. Pero era un apóstol mentiroso, falso, no tenía ningún poder de Dios. Y que las cosas que hacía aparentemente mágicas no eran ni mágicas, eran trucos, eran engaño. ¿Cómo lo hacía? No sabemos qué hacía. Pero es fácil adivinar de ese tiempo que este hombre hacía cosas como aquellos que vemos en las calles, que hacen malabares, que por aquí, que por acá, que sacan
una carta por el otro lado. Entonces, o sea, este hombre prácticamente era un artista, uno que entretenía a la gente, popular. Era un artista popular cuyo objetivo era entretener a la gente a través de trucos. Él no cantaba, él no hacía una obra de arte, simplemente entretenía a la gente a través de trucos y les engañaba a través de esos trucos diciendo yo soy grande. Entonces, el hecho de que diga aquí que mucha gente le seguía y le adoraban a él, ¿no? Nos está diciendo claramente que la gente realmente era muy ignorante. Samaritanos aquí nos muestra que era un charlatán, a un mentiroso, de sus trucos, que era grande. Y que ellos le reverenciaban como Dios diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, fíjese la reacción de los samaritanos. Mientras Simón el Mago decía, yo soy grande, no, a través de sus trucos. Y la gente le reverenciaba y le adoraba. En ese éxtasis, los samaritanos llegaron a decir, este es el poder de Dios. Claro, ¿qué haría también? No dice qué hace, pero seguramente se engañan. Hay muchas formas de engañar a la gente. La percepción de la gente que cree eso es grande. O sea, una persona que es supersticiosa es más fácil de engañar que una persona que es crítica. Por ejemplo, en la superstición, donde hay mucha superstición, podría ser, por ejemplo, los sueños. Uno tiene sueños. Usted sueña, yo sueño, todos tenemos sueños. Y hay sueños donde son un poco raros. Y uno dice, bueno, soñé esto, ¿qué significará? No. Claro, uno no sabe, pero a uno le llama la atención cierto sueño. Y especialmente cuando está relacionado con cosas de lo que uno hace, de la vida real. Y uno dice, ¿será mensaje de Dios? Uno dice. ¿O qué significará? Ay, algo mi mente me está diciendo algo. Yo puedo poner muchos ejemplos de sueños que he tenido, en donde muchos se han cumplido, de veras. Ahora, yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo es eso? ¿Que tengo habilidades mentales o qué cosa, no? Pero hay que tener cuidado con eso. No es que uno tiene, yo no tengo ningún poder mágico, no creo, ni usted tampoco. Pero el hecho de creer ciertas cosas, aparte de las escrituras, y tomarlo como base para nuestra vida y guiarnos por ella, es un problema grave. Eso es superstición y eso va en contra de la Biblia. Cristianos no podemos hacer eso. Yo no puedo vivir, ayer soñé que estaba viajando en un avión y de pronto me caí del avión. Entonces ya no voy a tomar más aviones porque yo soñé que me caía del avión. Si tomo este avión, ya mi sueño me avisó que me voy a caer. Entonces ya no tomo el avión. Bueno, uno puede sacar esa conclusión, pero ¿es eso exactamente lo que el sueño que pasó? O sea, y hay muchas razones por las cuales no podemos dejarnos llevar por eso. Simón el Mago estaba apelando a ese tipo de personas supersticiosas que creían cosas como sueños que se cumplían, que no se cumplían, cosas, el mal de ojo, por ejemplo, ¿no? Usted ha visto el mal de ojo. Yo me acuerdo, decían, no, a los niñitos no los lleves a muchas personas porque hay gente que tiene el mal de ojo y les puede afectar, y le ponían una cosa rojita aquí. Bueno, pero ¿de dónde sale esa tradición? De Babilonia. Los babilonios eran muy supersticiosos. Entonces toda esa superstición se transforma, traspasa a este tipo de, especialmente que en el primer siglo, donde la tecnología no estaba avanzada, la cual explica muchos fenómenos, ¿no? Aquí era un mundo de fantasía, un mundo de demonios, era un mundo de cosas sobrenaturales, era un mundo en donde cosas que no se podían explicar fácilmente, y bueno, era un diferente mundo, y ahí en ese mundo es donde el evangelio está entrando. Entonces, dentro de este ambiente de superstición mental y religiosa y pagana, pues existen personas que explotan la superstición y la ignorancia de la gente. Una de estas personas es Simón el Mago, ¿no? El que explota la ignorancia, superstición, ¿no? Hasta cierto punto, ingenuidad de este pueblo
tal vez hambriento de cosas sobrenaturales, pero que en realidad no eran nada de sobrenatural, eran simplemente engaños, engaños haciendo creer a la gente. Y claro, al decir, dice alardeaba, ¿no? Alardeaba, aquí como dice, haciéndose pasar por algún grande. Claro, aquí dice la palabra alardear, versículo 9, y dice pretendiendo ser un gran personaje. O sea, claro, él alardeaba, él decía, él a sí mismo se decía, no, yo soy un gran personaje. Bueno, y así como hay mucha gente hoy en día, pero lo curioso es que la gente creía eso, ¿no? La gente creía lo que él decía de sí mismo, que era, alardeaba que yo soy grande, ¿no? Yo soy grande. Aquí dice gran personaje, algún grande, vemos que dice versículo 9. En Samaria, diciendo a sí mismo que era un grande. Vamos a ver qué dice en el original. En el original dice que él mismo se consideraba, él se declarara que él era un gran personaje, exactamente. Un gran personaje. Así mismo se llamaba, yo soy un gran personaje. Y bueno, parece que tuvo éxito, porque en versículo 10 dice, de modo que los que se inclinaban delante de él, o sea, le adoraban, tanto grandes como pequeños. O sea, pequeños pues los niños, los jóvenes. O sea, este hombre tenía un carisma, porque no estamos hablando de 3 personas, 10 personas, esto es toda la ciudad de Samaria. Le seguía a este hombre, le adoraba. Y ellos decían, este es el gran poder de Dios. O sea, tal persona es el gran poder de Dios. O sea, los samaritanos nos dicen mucho de los samaritanos, que eran un pueblo de mucha superstición. Esa superstición hacía susceptible a esta gente a creer a cualquier charlatán. Uno de esos era Simón el Mago. Simón el Mago, aunque se llamaba tal vez el mago o el hechicero, el agorero, ¿no? En realidad no tenía ningún poder mágico el tipo. Nada. Él no podía ni siquiera levantar una hormiga. Más bien él engañaba. Parece ser, al decir yo soy grande, que era una persona que alardeaba mucho de sí mismo, y eso impresionaba, ¿no?, a los samaritanos, al punto que este hombre llegó a controlarles a ellos. Eso se llama adoctrinamiento. Les lavó el cerebro a toda esa gente. Habrá sido una persona muy imponente, Simón el Mago, para que a estas miles de personas pues los haya embrujado en el punto de vista psicológico, porque creían en él como el gran poder de Dios, ¿no? Y por eso el versículo 12, y todos estaban convencidos. Mire, ¿no? Todos estaban convencidos. Dice aquí, todos ellos estaban convencidos. Con sus artes mágicas los había maravillado durante mucho tiempo. Con sus artes mágicas, que significa magelais, mágico. Él los había maravillado, viene. Claro. Simón el Mago, por lo que se está diciendo aquí el original, es que él usaba lo que se conocía como artes mágicas, que prácticamente no es magia, sea espiritual, un ente demoníaco. Eran trucos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, mira, aquí está, hacen así, por aquí, por acá, por acá, por acá, y no hay nada. Desapareció, dice. Una vez que desaparece, dice, cierra los ojos, o mira aquí, te hacen así con las manos, por aquí, que por acá, sacan de aquí, y aquí está. A mí eso lo he visto en todas partes. Y la gente, especialmente los niños, se quedan mirando, impresionados. Entonces, ese es el tipo de truco que hacía Simón el Mago.
Ahora uno diría, pero tanto la gente, bueno, estamos hablando hace más de 2000 años, donde la gente, ese era el mundo de la gente. La gente vivía en un mundo no de tecnología, no había celular, no había computadora, laptop, no había nada de esto, ¿no? Era un mundo mágico, en donde vivían por lo que superstición, sus creencias, paganismo, prácticas, religiones, o sea, todo se centraba en ese mundo espiritual o mágico de supersticiones, ¿no? De seres que gobernaban la vida, ¿no? Y eso era fuerte, y eso era en Samaria. Entonces el evangelio entra a ese tipo de ambiente, y como dice anteriormente, el resultado fue positivo porque ellos vieron. Entonces esto explica por qué cuando Felipe predica había señales. Y yo creo, sacando mi conclusión, de que Dios hizo esas señales para demostrar al pueblo de Samaria, que creían ellos mucho en su superstición, que sí hay poderes sobrenaturales y que hay algo sobrenatural, pero que no es los trucos de Simón, el mago, sino que es el verdadero poder de Dios. Entonces, aquí es la diferencia entre el poder de Dios y los trucos del hombre. Uno, poder de Dios es inimitable, solo Dios lo puede hacer. Número dos, poder del hombre son trucos, son engaños, porque no tiene poder para hacer lo que hace Dios, ¿no? Otra cosa, el poder de Dios es para sanidad física, mental, espiritual. Los trucos del hombre no hablan, no sanan a nadie, más bien los engaña, eso es lo opuesto, los engaña. Entonces hay un contraste entre lo que es poder de Dios, señales de poder de Dios y señales de los hombres. Primero, poder de Dios genuino, sana al hombre. Segundo, engaños, trucos, ¿no? Que al hombre no lo sana, al contrario, lo mantiene en superstición. Porque, como dice el versículo 11, estaban convencidos por sus artes mágicas. Y eso Lucas lo pone ahí, artes mágicas, que los había maravillado por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Pero al decir mucho tiempo, pues no fue 1 año, 2 años, tal vez más de 10 años o 20 años, durante toda su vida, como dice en el versículo 9, durante mucho tiempo. Entonces creo que él fue allí, tal vez en una edad, cuando ella empezó a hacer su negocio, ¿qué será? No sé, tal vez 20 años, y durante mucho tiempo, como se dio cuenta que la gente de Samaria era gente humilde, gente sin criterio propio, que creía cosas que cualquier charlatán iba y decía, oh, no. Bueno, este tipo le ganó al resto, entendió cuál era la debilidad y explotó la ignorancia y la superstición de los samaritanos, al punto que ellos lo adoraban como Dios. Aquí está, ¿no? Por mucho tiempo. Ahora, el versículo 12 cambia porque hay un pero. Ese pero, ¿no? Ese pero viene a ser una conjunción de contraste, porque Lucas está hablando, ¿no? O pone el pero, porque lo que sigue 12 y 13 ya hay un cambio en cuanto al escenario, ¿no? Del 9 al 11, entonces estamos viendo a este personaje Simón el Mago que aparece y menciona en una forma muy corta a Lucas que este hombre usaba artes mágicas, o sea, engaños, trucos, ¿no? Para engañar a la gente que llegó a creer que él era un dios y lo adoraban como Dios. Yo le pregunto a usted cómo lo pudo haber hecho. Era un mentiroso, un engañador, falso. Él no tenía ningún poder mágico. Él era solamente engaños, trucos. Pero la pregunta es, que lo haga es una cosa, que la gente crea es otra cosa, ¿sí? Bueno, en este caso la gente creyó a Simón el Mago en todo lo que hace, ¿no? Y dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba el reino de Dios, hombres y mujeres serán bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí en el versículo 12 y 13, que después que Lucas menciona a este tipo que hace, cómo hace, entonces menciona a Felipe, pero en una luz positiva. ¿Se dan cuenta el contraste? O sea, Lucas menciona a Simón el Mago, que existió, el método que usó para engañar a la gente. Luego el versículo 12 dice, pero, excelentísimo Teófilo, Felipe, ¿no?
estaba proclamando el reino de Dios, gobierno de Dios sobre la tierra. Esto es lo que estaba proclamando, el reino de Dios. Y el reino de Dios implica una ley, implica obediencia a Dios. Eso es lo que estaba predicando, el reino de Dios. Y dice también, proclamar el reino de Dios, y hombres y mujeres eran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Versículo 12 dice aquí: pero cuando se bautizaban a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesús. Y aquí dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios, hombres y mujeres sean bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, bien interesante, menciona aquí Jesucristo, que se bautizaban en el nombre de Jesús, pero aquí en la Reina Valera dice que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, cambia el sentido. Porque aquí en la Peshitta está diciendo que al bautizarse se bautizaban en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no. Aquí dice que más bien Felipe predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Pero al mismo tiempo se bautizaban hombres y mujeres. O sea que está hablando sobre el método de predicación y al mismo tiempo el resultado de esa predicación en un solo texto. Método: predico el evangelio a través de las escrituras, del reino de Dios, ¿no? Y número 2, mientras se predicaba, la gente creía, porque dice ahí creyeron, y por lo tanto lo que sigue a la fe es el bautismo. Y aquí dice hombres y mujeres. Ahora, no nos dice cuánto, como en otros pasajes que nos dicen 2,000, 3,000, 5,000. Aquí no nos dice cuánto. Pero se supone que si estaba predicando al pueblo, a la ciudad, entonces fue cantidad de personas. Y dice versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba el reino de Dios. Es bien importante eso lo que está diciendo ahí, pero cuando dice la Reina Valera, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, prácticamente lo mismo. ¿Por qué es importante? Porque aquí nos está diciendo de que, y confirma, de que los apóstoles, los diáconos inclusive, cuando fueron a Jerusalén, no fueron de vacaciones, sino fueron a cumplir la misión que Jesús les dio: ir a todas partes, a las naciones, y hacer discípulos. Aquí lo están cumpliendo. Aquí lo están cumpliendo. Y se encuentran con un ambiente pagano en Samaria, donde tenían su propio hombre de Dios, entre comillas, y que se llamaba Yo soy el más grande. Bueno, en el país de los ciegos el tuerto es rey, como dice ese dicho, dando a entender de que en un país de ignorantes, el menos ignorante se los lleva a todos. El menos ignorante aquí era Simón, porque él sabía que este pueblo es ignorante, va a creer cualquier cosa que les diga, así que voy a empezar. Y lo hizo, ahí está. Muchos lo creyeron, muchos lo consideraron como un dios, ¿no? Y versículo 13: y aún Simón creyó y fue bautizado, ¿ya ven? Y seguía Felipe, viendo las señales, milagros extraordinarios que se hacían por medio de él. Dice, estaba atónito y asombrado. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿sabe la diferencia entre el poder de Dios y el truco, ¿no? Del hombre, la trampa del hombre y el poder de Dios? El poder de Dios es inigualable, inimitable, viene de Dios mismo para la salvación total del hombre, cuerpo y espíritu. El hombre solamente avanza por trampas, por trucos, basado en una mentira que no trae ninguna sanidad al hombre, sino más bien juicio. No, juicio sobre los que le escuchan. Ahora, eso nos está diciendo el texto.
¿Qué podemos aplicar de aquí? Hay mucho que enseñar. Una de las cosas que se puede aplicar de aquí es que así que mientras se está predicando al reino de Dios, mensaje genuino, al mismo tiempo hay agoreros, falsas personas, que no son enviadas de Dios, así como Simón, y que también predican al lugar donde está. Hoy en día, por ejemplo, si queremos hacerlo o contemporizar este texto, la pregunta es: ¿seguimos al poder de Dios, al reino de Dios, o seguimos al reino del hombre? El poder de Dios es inigualable, la fuente es Dios mismo, a través de Cristo, y nos da salvación. O seguimos al hombre, su ley del hombre, que no viene de arriba, viene de abajo, ¿no? Y que para ganar simpatía lo hace a través de fraude, robo, trampa, truco. Es muy importante eso que se tenga en cuenta. Después de esto ya no se menciona más a Simón el Mago. Muchos creen y dicen de que una vez que Simón aceptó, como dice aquí, fue bautizado y creyó, no fue de corazón, sino pensando en tener o recibir un favor a su beneficio. O sea, no tomó en serio su profesión de fe. Dice creyó y fue bautizado, pero no tomó en serio. Es más, no se sabe si entendió. Pero por lo que vemos en el texto, en el contexto que vamos a leer la semana próxima, vamos a ver que sí lo entendió, pero que no le importó. Él tenía otras motivaciones en recibir el Espíritu, en creer y en ser bautizado. ¿Fue salvo o no fue salvo? Yo creo que no. Si no fue salvo, entonces significa que uno pierde la salvación. Es una buena pregunta. Yo creo que no tampoco. Porque si vemos desde el principio, como lo estamos viendo aquí, no dice que se arrepintió, simplemente hizo lo que vio que la gente hacía, creer y bautizarse. Lo cual es lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? Hay muchos que creen, son bautizados, pero siguen igual. O sea, no confundir, no creer que porque se llama cristiano, ya sea de cualquier denominación o versión, católico, evangélico, sectas, pentecostales, cualquier otro. Está bien ir a la iglesia, pero no todo el que va a la iglesia es redimido por Dios. Aquí está el caso de Simón el Mago, que dentro de la iglesia se va a encontrar este tipo de personas, ¿no? Falsos seguidores de Jesús como el Mesías. Son falsos. Y durante los 2000 años de historia ha pasado eso. Así que la semana que viene vamos a continuar versículo 14 en adelante, porque eso está poniendo muy bueno. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Señor, que tu palabra haya quedado en nuestro corazón, en nuestra mente, y que así, Señor, nosotros podamos entenderla. Estate con nosotros, así te pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la paz y la gracia de Cristo sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén.